Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía. Lamento tener que empezar este podcast de forma diferente a la que habitúo a hacer normalmente. Y es que hoy, grabando este episodio a finales del mes de julio de 2025, tengo para ti y para todos y todas una buena noticia y una mala noticia que transmitiros si aún no habéis estado en lo que teníais que haber estado pendientes durante este mes de julio del año 25. ¿Por dónde empezar? Bueno, para ser un poco tradicionales vamos a empezar por la buena noticia. Es que el día 5 de julio tuvimos un espectáculo sin igual, una despedida de la banda y de Ozzy impresionante, con un montón de artistas que tocaron en Birmingham, ofreciéndonos posiblemente el mejor concierto de metal de toda la historia. Nunca antes habrías visto una cantidad de bandas como las que vimos el 5 de julio, los que lo pudimos ver en streaming y los que asistieron al espectáculo en vivo, con grupos como Tool, Slayer, Lamb of God, Mastodon, Alice in Chains, Metallica, Guns N' Roses, que no entendí muy bien por qué estaban metidos en este berenjenal, pero es un poco opinión mía personal, para culminar con este espectáculo sin igual con la entrada del príncipe de las tinieblas, Ozzy Osbourne. Increíble, impresionante, tocando temazos de su discografía junto a Zakk Wylde por última vez, para después dar pie a la alineación original: Bill Ward, Geezer Butler, Tony Iommi, tocando su último setlist con canciones de los primeros tiempos de Black Sabbath. Una entrega súper emotiva que brinda el mejor final posible de despedida para una banda a la que dedicamos este podcast y que es principal baluarte de todo lo que se ha ido construyendo en torno a su música posteriormente. Esa es la buena noticia, y la mala noticia es que el día 22 de julio falleció nuestro queridísimo Ozzy Osbourne. Y por eso he querido abrir el episodio con estas referencias importantes, porque aunque este podcast es atemporal, lo puedes escuchar en cualquier momento del futuro, está bien que tengamos en cuenta que cuando yo empecé a hacer estos episodios, en ningún caso, bueno, creo que yo y nadie más consideraba que iba a pasar un evento tan importante como el que fue el del 5 de julio en Birmingham, súper emotivo, súper bonito. Yo creo que ningún grupo en la historia ha tenido la oportunidad que ha tenido Black Sabbath y Ozzy para poder despedirse de esta manera, y al mismo tiempo, en ese mismo mes, asistir a lo impensable y a lo inconcebible, porque nadie se lo podía esperar, que es la muerte de una figura tan importante para la música, no solo para el metal, como es Ozzy Osbourne. Y digo que es increíble porque, aunque todos vimos en el concierto que Ozzy estaba ya muy mayor y que seguramente estábamos viendo sus últimas actuaciones no solo en vivo, sino en público, nadie podía sospechar que ese mismo Ozzy, tan solo 17 días después, iba a fallecer, aun a pesar de que estaba realmente perjudicado, tal y como le vimos, sentado en su trono del príncipe de las tinieblas, sin poder levantarse. El pobre, lo único que quería en los últimos momentos del espectáculo era poder levantarse y saludar a los fans y a su público. Bueno, pues todo eso fue algo que creó tanto impacto y tanto shock en todos nosotros y nosotras cuando vimos la noticia de su muerte, que muchos de ellos, incluido yo, no nos la podíamos creer. Yo, de hecho, el día 22 estuve todo el día escuchando música de Ozzy Osbourne, principalmente porque me apetecía un poco recuperar su música, escucharla, y también por hacer posiblemente en un futuro un episodio especial sobre todos sus discos, cuando lleguemos ya a la etapa en la que Ozzy dejará Black Sabbath. Y fue esa misma tarde cuando vi la noticia de su muerte y me quedé... Bueno, de hecho, todavía creo que sigo en shock. He pasado los últimos días intentando adquirir mucha música de Ozzy Osbourne, principalmente para rendirles mi sincero homenaje. Y con todo esto quería iniciar este episodio número 6, que vamos a continuar en este podcast hablando de Black Sabbath, pero en este caso del disco del año 75, Sabotage. Bueno, en referencia a lo que hemos ido contando sobre este mes de julio, supongo que más adelante en el podcast lo iremos retomando, porque surgirá más adelante. Como os decía cuando empecé este podcast, en ningún caso sospechaba que podía pasar
que durante el transcurso del mismo ocurriera una baja como la que nos ha ocurrido con el frontman original y clásico de Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Así que ahora no es que todo esto tome otra dirección, pero ya no estaremos hablando de una banda con un Ozzy entre nosotros, sino con un Ozzy que ya está ocupando su puesto en el trono del príncipe de las tinieblas, allá donde esté. Nos veremos en el otro lado, amigo. Bueno, y en este episodio vamos a hablar del disco número 6 de la banda, Sabotage, del año 1975. Y es un disco que tiene muchísimo contexto, mucho background, porque sucedió un evento que ya anunciábamos en el episodio 5, que iba a condicionar sobre todo la creación del mismo, pero también un poco el aura y la retórica que iba a funcionar sobre todo en las letras de este disco. Y de ahí el título Sabotage. Y como anticipamos en el episodio 5, lo que se estaba produciendo a espaldas de la banda era un mecanismo muy engrasado, muy bien llevado de estafa y de fraude hacia el dinero que estaba ganando la banda por parte de su manager Patrick Meehan. Por eso, según Tony Iommi, este disco, Sabotage, es probablemente el único disco de la banda que se creó con abogados en el propio estudio. Aunque es verdad que los miembros de la banda, entre ellos Tony Iommi, siempre destacan que desde que empezaron a ganar dinero y a hacerse famosos tuvieron que afrontar varias demandas. Por un lado la de su primer manager, Gene Simpson, y luego la de Patrick Meehan. Pero vamos a contar un poco todo este sabotaje, esta estafa piramidal, por así decirlo, que les surgió con su persona de confianza en el que depositaban todas sus ganancias, que era Patrick Meehan. Bueno, Patrick Meehan era el manager de la banda desde la salida de su primer disco, que fue cuando pasó a sustituir en una jugada un poco fea a su primer manager, que fue Gene Simpson, que además fue su descubridor. Gene Simpson también les demandó por esa jugada, y en el fondo es una jugada que, viéndolo retrospectivamente, le hubiera sentado mejor a la banda poder haber seguido con Gene Simpson. Pero como contábamos en el episodio 1, Simpson les limitaba bastante su ambición como grupo, en concreto sus deseos de girar por Estados Unidos. Algo que igual no quedó bien explicado en el episodio 1 fue que en un primer momento, cuando la banda dejó a Gene Simpson como manager, lo que pensaban era unirse al management de Don Arden. Don Arden, el apodado el Al Capone de la música o de la industria musical, que era el padre de Sharon Osbourne, fue el primer manager al que contemplaron para irse cuando querían dejar a Gene Simpson. El problema es que la fama que tenía Don Arden de sus formas, de sus métodos, un poco chungos, relacionados más bien con el mundo del AMPA casi, les hizo un poco ver que las cosas no estaban muy claras, y fue Patrick Meehan, que era como le conocieron, que era una especie de ayudante o antiguo trabajador de Don Arden, el que les convenció para que no ficharan con Don Arden y se fueran con él, con Patrick Meehan. Y este fue el primer error que cometería Black Sabbath en esta cadena de consecuencias que les iba a llevar a la estafa. Esto es algo que además hace poco, en el podcast que tiene Billy Corgan de Smashing Pumpkins, la propia Sharon Osbourne lo comentó que en un principio Patrick Meehan les hizo ver que no tenían que fichar con Don Arden por sus prácticas un poco polémicas o controvertidas. Y el caso es que al final lo que ocurrió fue que Patrick Meehan fue el que les estafó a la banda, cosa que a lo mejor no hubiera pasado si hubieran fichado con Don Arden. O sea que al final la banda, por salvarse de un mal menor, se metieron de lleno en la mayor estafa de la historia del rock. Como contábamos a lo largo de varios episodios, Patrick Meehan era, aparte del manager, el que administraba y manejaba todo el dinero de la banda, en todos los aspectos. La banda como tal no tenía dinero propio, o por lo menos no se preocupaban por el mismo, ya que cuando necesitaban algo solo tenían que ir a Meehan, pedírselo, y este actuaba un poco como un padre dándoles la paga. Una paga en forma de casas nuevas, Rolls Royce y demás productos de lujo, con lo cual la banda nunca realmente se había preocupado por el dinero porque vivían por todo lo alto. Al menos hasta este año de 1975. Y que, como todos podéis sospechar, la gestión de Meehan fue fraudulenta y destapada. Y que aparte de administrar el dinero de la banda, la que ganaba con sus royalties de las canciones, las ventas de los discos y las giras, digamos que sus gestiones contables eran dudosas y con un único beneficiario siempre, el propio Patrick Meehan. Ozzy Osbourne en su autobiografía cuenta que cuando fue a preguntar a Meehan por su dinero, descubriendo todos los chanchullos que había detrás, en el sentido de que todas las casas, los coches, todo lo que tenía la banda o que habían comprado con su dinero, que no era suyo, sino que era el que les había dado Patrick Meehan, no estaba a su nombre, estaba todo a nombre del propio Patrick Meehan. O sea que nada era de la banda, todo era suyo.
aunque Ozzy Osbourne en su autobiografía cuenta que se dieron cuenta principalmente porque el banco donde supuestamente estaba su dinero quebró, ha habido informaciones recientes de que Gentle Giant, la banda de rock progresivo con la que Black Sabbath giró en el 73, fueron los primeros que se dieron cuenta de esta estafa. Y es que, como comentamos en otros episodios, Gentle Giant eran la otra banda que, aparte de girar con Black Sabbath, estaba apadrinada por Patrick Meehan. Patrick Meehan también era manager de Gentle Giant. Esta es la banda que contábamos que los propios fans de Black Sabbath abuchearon en sus giras conjuntas por Estados Unidos. Y que los Sabbath igual no se llevaban muy bien con ellos porque no tenían nada que ver musicalmente y se notaba mucho en los directos. Pues el frontman de la banda, Derek Schultzman, se dio cuenta en principio de la estafa que estaba surgiendo con Meehan y antes que nada fue a hablar con los Black Sabbath para hacer piña entre todos y poder ver qué hacer con todo eso. Porque aparte de afectarles a los Black Sabbath, también les estaba afectando a Gentle Giant. Y todo esto surgió a raíz del concierto California Jam del año 74. Gentle Giant cuenta que fueron a hablar con la banda y que fue el propio Ozzy el que fue a pedir explicaciones a Patrick Meehan y que al no convencerle de nada las explicaciones sobre dónde estaba su dinero, cogió una botella de whisky y la lanzó contra la pared para romperla entera de la rabia que tenía. Conviene aclarar un poco que esto no lo menciona Ozzy en su autobiografía, como muchas otras cosas que no menciona, pero sí menciona a lo mejor Tony Iommi o otras fuentes, pero puede ser que Ozzy a lo mejor no se acordara o que no ocurriera como lo están contando las otras fuentes. Antes de meternos de lleno en toda la estafa, conviene aclarar un poco lo que es la figura de un manager para una banda, como es en este caso Black Sabbath, porque no es un empresario de la casa de discos ni nada de eso. Es la persona en la que la banda confía su representación, el que les consigue contratos, conciertos y que gestiona todo lo relacionado con lo que ganan. Un manager como Meehan debería estar más cerca de ser uno más del grupo que de formar parte de la rueda de hacer dinero que son las discográficas y los promotores de conciertos. Otra cosa son las agencias de management que se forman un poco para dar un poco más de cabida a muchos artistas. Esto, por ejemplo, pasó con los Chili Peppers cuando dejaron de estar con su manager de toda la vida y se metieron en una agencia de management donde ahí el trato era un poquito más empresarial. Pero el propio Meehan lo que hacía era un poco llevar a los Black Sabbath y a los Gentle Giant desde un poco la cercanía, o eso parecía. Todo este asunto tan turbio de estafa a manos de Meehan no quita para que la figura del manager siempre sea el que busca lo mejor para la banda, y que además es un poco el cuarto o quinto miembro de la misma y que está un poco en sintonía con ellos y que es como un amigo más, y que obviamente debe cobrar un porcentaje por su trabajo. Pero Meehan se aprovechó de que la banda era novata y que nunca tuvo un especial interés por saber de dónde salía el dinero que ganaban, ni dónde se guardaba. De hecho, podrían haber estado años así hasta que supieran las cosas si no hubiera sido porque supuestamente Gentle Giant lo destapara. Incluso podían haber llegado a tolerar este tipo de asociación y depender de la figura de Papi, Patrick Meehan, toda su carrera. Pero tras estos primeros 4 años, cuando se dieron cuenta de que tenían que tener derecho a un patrimonio propio por lo que habían creado como músicos, viendo que eso era algo que Meehan no solo les había negado, sino que se había aprovechado, se lo había llevado todo para él, era normal que la banda quisiera un poco romper con todo eso. Esta canción Megalomanía muestra un poco esa rabia que vamos a ver en el disco hacia Patrick Meehan, que fue el manager de la banda hasta este año 1975, cuando el grupo, por razones obvias, decidió despedirle. Y según contó, por ejemplo, Tony Iommi años después en una entrevista, no se trataba solo de que les quitara dinero, sino que hubo una verdadera evasión de capitales de todo lo que generaba la propia banda. Meehan lo invertía todo donde quería, todo a su nombre. Por ejemplo, el famoso concierto California Jam, que fue el que dio pistas a Gentle Giant para pensar que les estaban estafando, fue un concierto donde los miembros de Black Sabbath ganaron $1,000 cada uno por un concierto que fue increíble, que lo petó, cosa mala, y en cambio Patrick Meehan se llevó $100,000 de ese concierto. Para lograr librarse de la figura de Meehan y ganar libertad económica,
tuvieron que, aparte de despedirle, demandarle. Y eso en un principio les costó mucho a Black Sabbath. Y de hecho, durante años, Meehan tuvo los derechos de todos los anteriores discos y los exprimió al máximo con reediciones de los discos de los que la banda no vio ni un duro. Tony fue un poco el líder una vez más de la banda para tomar las riendas no solo de la carrera de la misma, sino también de esta batalla legal. Se buscaron otro manager en la figura de Mark Foster, que giraba con ellos y que bueno, era amigo, sí que era un manager más cercano. Y este amigo también les volvió a poner un poco en contacto con Don Arden, que había fundado por entonces el sello Jet Records, debido a que había tenido mucho éxito con la Electric Light Orchestra, y que fue el que les recomendó cómo salir de este pufo en el que se habían metido con Patrick Meehan. Y es que si querían realmente costearse los juicios, las demandas y ser lo suficientemente independientes a nivel económico, lo que tenían que hacer aparte de todo eso era sacar otro gran disco. Este disco iba a ser Sabotage, que les iba a ayudar un poco a independizarse de su manager fraudulento. Y antes de pasar a hablar del disco, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cómo pudieron estar los 4 de Aston tanto tiempo sin olerse el fraude? Bueno, fácil, como dije a ellos, no les faltaba nada, aunque a todas luces parecía todo bastante sospechoso. Según Tony Iommi, Meehan siempre llevaba grandes cantidades de dinero en efectivo para repartir con la banda, alegando que a él no le gustaban las tarjetas de crédito. Y por ello, que fue un poco la primera vez que se pusieron un poco moscas, contrató a unos contables para cubrir esas excentricidades y controlar un poco más el dinero, pero resultó que esos contables en realidad eran brokers que invertían todo lo que generaba la banda en otras cosas. Para que os hagáis una idea de la mofa que había directamente con la banda, Patrick Meehan invirtió su dinero en crear una empresa inmobiliaria, el dinero de la banda, y además, como broma total hacia la misma, se compró un carísimo caballo de carreras que lo llamó Black Sabbath. El motivo principal, según nos, sí que destapó un poco este pufo, aparte de que el banco donde supuestamente estaba el dinero quebró y no había nada de dinero dentro, también fue un poco que les llegó una nota de que todos los derechos de sus canciones habían sido vendidos a perpetuidad a Essex Music, una jugada también de inversión del propio Meehan que no le gustó nada a la banda. Bueno, vamos un poco con la grabación del disco o los antecedentes. Y es que antes de que estallara todo este caso de Patrick Meehan, la banda no pasaba por su mejor momento como grupo. Según Ozzy, las relaciones entre los 4 se habían enfriado y, como ya comentábamos en el episodio 5, a partir de ahora los momentos un poco más tensos iban a funcionar a la orden del día, de aquí a la salida de Ozzy más adelante. Y eso se empezó a notar sobre todo en relaciones muy consolidadas y con muy buen rollo, como la que había entre Bill Ward y Ozzy Osbourne. También es verdad que Ward seguía muy mal de salud por sus excesos con el alcohol y Ozzy seguía en una espiral de vida adictiva y decadencia de todo tipo que le estaba pasando factura personal, no solo en su matrimonio con Thelma, sino también con sus compañeros, ya que su adicción al alcohol le hacía volverse bastante más agresivo, incluso llegar a ser dominante y violento con su mujer Thelma, además de con sus compañeros. Sé que este episodio, después de lo que he dicho en la intro, no es el mejor momento para hablar mal de un personaje de tanta relevancia como Ozzy justo ahora que acaba de fallecer y que medio mundo está haciendo alabanzas de todas sus obras y sus buenas acciones. Pero Ozzy, en su autobiografía, se sentía totalmente arrepentido de esta etapa de su vida y de lo que más de haber sido violento, literalmente violento, con su mujer Thelma. Creo que no sería justo no hacer mención a este episodio tan oscuro de su vida, ya que él mismo ha tenido la decencia de dejarlo por escrito en un libro, reflejando todas sus equivocaciones. Y estas son principalmente no solo algún momento de violencia física que tuvo contra Thelma, sino también su relación agresiva y violenta con sus compañeros. Todo producido o todo ocasionado por sus excesos. En este momento Ozzy acababa de tener a su segundo hijo, Luis, y estaba demasiado enganchado a las sustancias para darse cuenta del daño que estaba haciendo a su alrededor, no solo a su mujer Thelma, sino también a sus compañeros. Thelma acabó divorciándose de Ozzy más adelante, y Ozzy reconoció ante todos que había actuado mal, que la había hecho vivir un infierno total, y durante mucho tiempo ha estado siempre cargando directamente con la culpa y haciendo público como que eso es algo que nunca se lo va a perdonar y que le va a acompañar siempre. Pero también con el pobre Bill Ward, al que amenazó con una pistola descargada, pero eso Bill no lo sabía, en uno de esos momentos tóxicos e alcohólicos. Quizás
más adelante veamos más episodios de excesos y de momentos turbios y oscuros de nuestro queridísimo y fallecido Ozzy, pero esto él lo destaca como un momento totalmente de tocar fondo y de llegar a los infiernos personales y hacérselo pasar mal a los demás. Conviene, como digo, ser justos con su vida y contarlo, aunque nos haga pensar en que en algunos momentos de su vida no fue un ejemplo de persona, ni mucho menos. Por otro lado, Tony Iommi se sentía como el único que podía tirar del grupo y eso era demasiada presión para él, ya que aparte de ser el líder musical y creativo, también estaba trabajando un poco en la producción del disco, en intentar paliar el déficit de las arcas de dinero de Black Sabbath, las demandas con Patrick Meehan, muchísimo nivel de estrés como viene siendo habitual. Geezer, por otro lado, no estaba nada motivado para escribir, principalmente por la situación que estaban viviendo como banda con esos pleitos legales y esos problemas de dinero, porque aun habiendo despedido a Meehan y enfrentándose a sus demandas, pagaban muchísimos abogados intentando recuperar los derechos de las canciones que habían sido vendidas a Essex, y todo ello mediante pleitos costosos, abogados, juicios. Al final, como os decía, la banda pensó que lo mejor para afrontar todo esto era grabar un sexto disco, y para ello decidieron grabar en los estudios Morgan, en Londres, justo donde habían grabado Sabbath Bloody Sabbath. En una entrevista en la revista Rock and Roll Popular del año 2021, Tony Iommi llegó a decir, entre risas, que este era su disco favorito de los 6 primeros, pero principalmente por ser el último en editarse. Conviene aclarar que muchos fans de la banda, y así me lo han hecho llegar, hablan de Sabotage como el último gran disco de la formación clásica con Ozzy, por encima de Sabbath Bloody Sabbath. Y eso que en el episodio 5 hablábamos de que Sabbath Bloody Sabbath era el disco que más quería la banda o que más valoraba la banda antes de entrar en una espiral un poco hacia abajo hasta la llegada de Ronnie James Dio. Pero Sabotage tiene ese encanto que muchos fans rescatan, que el último gran disco fue este. Es verdad que Sabbath Bloody Sabbath vendió mucho más y fue el pico comercial y el pico de ventas, pero Sabotage recuperó cierta rudeza en algunas canciones, incluso tiene ejemplos de influencia total en otros géneros como la canción Synth of the Universe, que hablan de ella como la primera canción de metal progresivo. Y esto es un poquito un aliciente para seguir considerando ya no solo los 4 primeros discos de Black Sabbath como los que no te van a fallar en la vida, sino los 6 primeros discos como 6 verdaderas obras maestras, siendo este Sabotage el que cierra todo este periodo. El disco fue grabado en los meses de febrero y marzo del año 1975 en esos estudios Morgan, y la producción corrió a cargo casi por completo de Tony Iommi y del ingeniero de sonido que habían contratado para grabar el disco, que fue Mike Butcher. Fue publicado el 28 de julio de 1975 para el sello Vertigo Records. Aquí veis que realmente el hecho de cambiar de manager no afecta al contrato discográfico. Una cosa es quién te representa, quién lleva tus cuentas, quién te busca conciertos, y otra cosa es qué contrato discográfico tienes para publicar tu material, y eso no ha cambiado. De este disco Sabotage, como viene siendo habitual, solo salió un solo single, que fue la canción I Am Going Insane. A mi juicio una canción muy floja, pero que tenía un matiz un poquito más pop, y entonces eso quizá marcó que fuera la elegida para ser radiada. De hecho, esta canción tenía en el propio título la palabra radio, y eso hizo que mucha gente se rayara, porque pensaban que a lo mejor la canción que figuraba en el disco, I Am Going Insane, entre paréntesis radio, era una versión recortada de la original porque era la versión que había aparecido en la radio, y no era nada eso. El título del disco, como ya hemos venido anticipando, hace referencia a ese sabotaje que vivió la banda por parte de su manager, pero también por cómo se sentía en este proceso de creación del mismo, ya que les estaban saboteando un poco por todos los lados. Abogados, juicios, el ex-manager, intromisiones legales constantes que tenían mientras creaban el disco. Esto hacía imposible componer y grabar y en definitiva crear todo este disco. Tony Iommi llegó a decir que durante esos meses, de febrero y marzo del 75, durante la mañana trabajaban en el disco y por la tarde iban a juicios contra Meehan, o a tratar con abogados, porque aparte de las demandas que le impusieron a su ex-manager para recuperar su dinero, Patrick Meehan también les demandó a ellos. Todo esto se refleja en canciones como la escrita por Ozzy, totalmente la letra, The Grid, la orden judicial,
que también hace referencia a este proceso, o Megalomanía, que también hace referencia a Patrick Meehan, y eso se refleja mucho en estas letras, que como digo, una de ellas escrita totalmente por Ozzy. El tema de las letras es una novedad porque normalmente el que hacía las letras de las canciones era Geezer Butler, y así fue y así sería. Pero, bueno, Ozzy Osbourne se vino bastante arriba y hizo esta canción de Grip, que luego la analizaremos. Pero también Geezer Butler, que ya en el episodio 5 comentábamos que se estaba un poco cansando de que Ozzy dependiera tanto de él y le estaba pidiendo a Ozzy más autonomía, vio concedido este deseo, pero Geezer Butler tampoco estaba en su mejor momento. Y él llegó a decir que durante todos los meses que duró este proceso contra Meehan, contra su ex-manager, y también los meses posteriores a la grabación del disco, para él todo ese asunto le había afectado tanto que componer letras ya no era su prioridad, estaba en un segundo plano total. También es verdad que la banda muchas veces desaparecía del estudio, así que Tony Iommi era el que más asumía las labores de producción en solitario muchas veces. Tuvo que pasar mucho tiempo con el ingeniero de sonido Mike Butcher, revisando las mezclas, las tomas. También es verdad que su trabajo con la guitarra implicaba muchísimo tiempo más que el resto porque quería meter muchísimos más sonidos que el resto. Y eso a Tony en un principio le gustaba estar ahí echando horas y, como él mismo comenta en su autobiografía, hasta la muerte a tope con eso. No es que lo llevara mal, pero sí que llevaba muchísima más carga a la espalda que lo que es el resto de la banda. Bueno, la canción que hemos mencionado antes, Symptom of the Universe, luego lo comentaremos, es considerada la primera canción del género metal progresivo. Otro granito en la historia de Black Sabbath como inauguradora de nuevos géneros o ramificaciones del heavy metal. Y como hicimos en el episodio 3 con Master of Reality, conviene que aclaremos un poco qué es eso del metal progresivo o prog metal. No confundir con metal progresista, pero no tiene nada que ver con eso. Y es que el metal progresivo es una especie de forma de unificar cosas del rock progresivo tradicional de los 70, sobre todo los cambios de tiempo, los ritmos diferentes a lo convencional, meter un poquito el tema de la música clásica, canciones largas, mucha improvisación y, como viene siendo habitual en el rock progresivo, ir un poco más allá de los convencionalismos pop o rock, romper un poco con todo eso. Y eso en el metal progresivo se traduce aplicado a un género un poquito más heavy, un poquito más fuerte, con matices más metaleros. Y ahí tenemos, por ejemplo, a bandas como Queensryche, no sé si lo he dicho del todo bien, en los 80, y sobre todo a partir de los 90 y hasta ahora el principal baluarte de este género es Dream Theater. La verdad es que es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Para mí el metal progresivo son ellos, pero hay muchísimas más. No me he atrevido a hacer un podcast sobre ellos porque la complejidad técnica de todas sus canciones es brutal. También es verdad que es un grupo que a partir de ciertos discos para mí ha sido muy repetitivo. Creo que los mejores discos son los del principio y los más progresivos, porque igual que pasa con el metal progresivo, puede tener mucha influencia del rock progresivo, pero también puede tener mucha influencia del metal. Y hay bandas que pueden recordar a veces a Metallica y otras veces recordar a lo mejor a Pink Floyd. Bueno, pues Symptom of the Universe es una canción de este disco que principalmente la han catalogado como iniciadora del thrash metal, que es el estilo de Metallica, Slayer, Anthrax, Testament y demás, pero que la alusión más firme, que más convence y que el propio Tony Iommi avala, es la de que Symptom of the Universe posiblemente sea la primera canción del género metal progresivo. Vamos a volver un poquito a lo que íbamos, con Sabotage. Bueno, en esencia, Sabotage representa un sonido más crudo o heavy metalero que Sabbath Bloody Sabbath, y aquí yo entono mi mea culpa, no porque en su día, cuando analizamos Sabbath Bloody Sabbath, desprestigiara Sabotage, sino porque consideraba que a partir de Sabbath Bloody Sabbath no iba a haber una vuelta al sonido más rudo, y con Sabotage sí que lo hay. Sí que lo hay, pero con matices. Luego iremos viendo con las canciones cómo hay algunas que lo consiguen más y otras que lo consiguen menos. En los créditos del disco tenemos a Ozzy Osbourne con la voz principal, a Tony Iommi con la guitarra, con los pianos, con el sintetizador, con el órgano y con la arpa, aunque luego veremos dónde está esa arpa que viene acreditada a Tony Iommi. A Geezer Butler, que en este disco solamente toca el bajo, a Bill Ward con la batería y con la percusión, y como músicos adicionales, en este disco se volvió a contar con un arreglo orquestal por el coro de la Filarmónica de Londres y otra vez dirigidos por Will Malone, que había dirigido la parte orquestal de las canciones de Sabbath Bloody Sabbath. Y en la parte de la producción tenemos principalmente acreditado a Black Sabbath, pero entendemos que como productores solo estuvo Tony Iommi, a Mike Butcher
que era el ingeniero de sonido. Y luego tenemos que hablar de la portada. Y es que la portada es posiblemente una de las portadas más horribles y seguramente más polémicas de toda la carrera de Black Sabbath. En el anterior episodio no hablamos de que en la portada de Sabbath Bloody Sabbath aparecían unas SS estilizadas al estilo un poco de las SS, un poco estilo Tercer Reich, o al menos a mí me lo parecen, que se usaron un poco para dar un poco de ese estilo a las palabras Sabbath en ambos lados. Quizás fue demasiado para el inconsciente colectivo, porque al final hay gente que lo puede asociar directamente con el nazismo, y en esta portada de Sabotage también aparece en esa primera S de la palabra Sabotage y también en el logo de Black Sabbath. No es una S exactamente estilizada al rollo de las SS de la policía secreta del nazismo, pero tiene un poco de eso. Bueno, esta es la primera portada de su carrera que muestra a los 4 miembros de Black Sabbath alejados un poco de su característica estela sombría de los inicios, todos de negro. Aquí en cambio aparecen un poco con vestimentas variopintas y coloridas. Según Iommi, es la portada más ridícula y embarazosa de todas las que han hecho, al menos en la etapa con Ozzy, en parte porque es la primera vez que salen todos a la vez y porque ellos no sabían que la sesión de fotos que estaban haciendo iban a ser para la portada, o al menos eso es lo que dijo Tony Iommi. El concepto de la portada fue ideado por el artista Graham Wright, que quería trabajar con lo del espejo, y en la portada lo que se nos muestra es a los 4 miembros de la banda delante de un espejo que les refleja, pero estando detrás de ellos lo que refleja es su parte de adelante, es como una especie de espejo mágico. Y en la parte de atrás del disco también, pero en este caso mirando al propio espejo, o sea, les vemos de espaldas. Es una portada rara y la idea fue que todos los miembros de la banda asistieran a esa sesión de fotos vestidos de negro, pero cada uno hizo lo que quiso y fue un poco como la foto que se hace en el colegio, que luego viene el alumnado vestido como quiere o de una forma variopinta. Pues aquí cada uno un poco hizo lo que le dio la gana. Bill Ward no sabía qué ponerse y se llevó las mallas de su mujer, esas mallas rojas con las que sale, y Ozzy Osbourne hizo un poco la coña, se llevó como un kimono japonés y luego llegó a declarar que lo que quería hacer ahí era un poco lo de el homo in the kimono, el hombre dentro del kimono. Chorradas todas, parece que Tony Iommi es el único que mantiene un poco el tipo sentado, a diferencia del resto que están de pie, un poquito más serio. Y bueno, pensando en la banda que eran fotos de promoción, no supusieron en su momento que iban a acabar en la portada. Como viene siendo habitual en la historia de Black Sabbath y sus portadas, parece que todas se les escapan un poco de las manos. Es una de las portadas, a mí personalmente no me gusta mucho, me parece que no es un buen reflejo de lo que es luego el disco. Yo creo que una portada, aunque sea sencilla, como por ejemplo Master of Reality, que es una portada sencillísima, que no tiene más que unas letras, tiene que reflejar un poco lo que te vas a encontrar dentro y tiene que captar. Y a mí Sabotage me parece una portada que de entrada despista, parece como una foto de promoción. Luego hay portadas como la de Technical Ecstasy, que tampoco la entiendo muy bien, pero por ejemplo la portada de Never Say Die me parece un portadón y aunque no tenga nada que ver con lo que te vas a encontrar en el interior, mola de verdad. Bueno, en cuanto a la recepción del disco y la posición en listas, bueno, la novedad con respecto al disco anterior, a Sabbath Bloody Sabbath, que fue su pico de éxito comercial, fue que Sabotage no vendió tanto como ese disco ni como los anteriores. Sí que siguió petándolo bastante en Reino Unido, que llegó al puesto número 7 del Billboard, llegando a vender 60.000 copias, pero en Estados Unidos no llegó más que al puesto 28 y en vez de llegar a una certificación de 1 millón de copias, como había pasado con Sabbath Bloody Sabbath, se quedaron tan solo en 500.000 copias, o sea, una certificación oro. Habían bajado a la mitad de ventas de lo que consiguieron con Sabbath Bloody Sabbath. En referencia a lo que comentábamos en el episodio 5 con lo de la diferencia de ventas entre un país y otro, quizás se deba un poco, que lo he pensado yo estos días, aunque es un poco obvio, a la diferencia poblacional. No es lo mismo vender discos en Reino Unido, con su población, con la cantidad de gente que hay, que venderlos en Estados Unidos, que seguramente sea 5 veces más población de la que puedas encontrar en Reino Unido. En este caso, en Estados Unidos no llegó a vender lo mismo que su antecesor, pero en cambio era la segunda vez con este disco, con Sabotage, que la crítica, sobre todo la estadounidense, se ponía de acuerdo para alabar este disco. Por ejemplo, la Rolling Stone, muy pomposa ella, hablaba de que no solo era el mejor disco de la banda desde Paranoid. Conviene aclarar que Paranoid en su día la Rolling Stone no lo supo valorar, pero bueno, sino que podía ser el mejor disco de toda su carrera. Yo a la crítica de la Rolling Stone no le hago mucho caso, al menos la de esta época, porque los primeros 3 discos para la revista eran una basura y ahora de repente desde Sabbath Bloody Sabbath es todo maravilloso.
El caso es que la Rolling Stone lo eligió en 2017 como el número 32 de los 100 mejores discos de metal de la historia. Y todo esto les garantizó un tour, primero por Estados Unidos, que les llevó todo el verano del año 75 en compañía de Kiss, los cuales también habían estilizado, curiosamente, el logo de su grupo con unas doble S nazis, y ahí sí que se notaba mucho más. Os siempre he escuchado yo decir que lo de las doble S de Kiss venía un poco por su guitarrista, por Ace Frehley, que parece ser que sí que tenía convicciones de extrema derecha y que adoraba un poco el tema nazi. Pero bueno, como todo es una información que puede ser real o no, sí que me ha llegado a mí el rumor de que Ace Frehley era bastante racista y que puede que le echaran de Kiss por ese motivo. Bueno, pues los Kiss, aunque competían en otra liga diferente a Black Sabbath, la del hard rock, siempre fueron relacionados, al igual que los Sabbath, con lo oculto, lo demoníaco, en parte por sus maquillajes, en parte por su escénica. Y Tony Iommi declaró que tras ver el primer show de Kiss, con el fuego, con todo eso, se quedó flipado y que nunca había visto nada igual. Pero al principio no había buen rollo porque los Sabbath, en su forma de vida inglesa de hacer bromas, empezaron un poco a burlarse de los Kiss y a cambiar la letra K por una letra P en su logo, para que en vez de ser Kiss fuera Pish. Digamos que los Sabbath se mostraban confusos también con ellos porque solo les veían sin maquillaje, y cuando estaban actuando no sabían quién era quién, y eso es una cosa curiosa porque la mayoría de la gente del público no vio a los Kiss sin maquillaje hasta los 80, y fue entonces cuando la gente se traumó porque se dieron cuenta algunos de que eran muy feos. Pero a los Sabbath y a la gente del espectáculo que girara con ellos les pasaría al revés, que les verían durante mucho más tiempo sin maquillaje que con maquillaje. Los Black Sabbath hacían porras para ver quién era cada uno, quién era Gene Simmons, quién era Paul Stanley, porque no tenían muy claro realmente, o mejor Paul Stanley por la altura y por el pelo podían saber que era él, pero el resto no lo tenían muy claro. Después de esta gira por Estados Unidos se fueron a Reino Unido, que fue cuando Tony Iommi, en esta gira europea, conoció a Geoff Nichols, que sería miembro oficial de Black Sabbath a partir del 86, aunque ya empezaría a trabajar con ellos en los teclados desde el año 80 con la llegada de Ronnie James Dio. De esto ya hablaremos en posteriores episodios, pero fue un hecho trascendental que se encontraran porque Nichols iba a ser el teclista que iba a acompañar a Tony Iommi en todos sus proyectos con Black Sabbath desde la marcha de Ozzy hasta la vuelta, hasta el disco 13. Todos los discos de Black Sabbath desde el Heaven and Hell hasta el Forbidden participaría al teclado Geoff Nichols. Incluso trabajaría en algunas cosas más de la banda. Este Geoff Nichols estaba tocando con una banda de la que formaba parte, que eran de Birmingham, que se llamaban Bandy Legs, y que posteriormente se cambiarían el nombre a Quartz, y que su manager, Albert Chapman, les había hecho firmar con la compañía de Don Arden, con Jeff Records, y les propuso a Tony Iommi producir su primer álbum. Es decir, Tony Iommi podía haber producido el primer álbum de Geoff Nichols antes de incorporarse a Black Sabbath. Pero Tony estaba muy liado y decidió rehusar. Sus caminos volverían a juntarse más tarde. El caso es que la gira de Sabotage fue la primera gira que les hizo llevar a un teclista con ellos para tocar en vivo, algo que era obvio debido a que la presencia del piano y el melotron en canciones de la banda desde varios discos atrás era cada vez más importante y para actuaciones en directo era necesaria. Aun a pesar de que Ozzy no estaba de acuerdo con el tema y que él dijo que no necesitaban un pianista para nada. El elegido para tocar con ellos fue Gerald Gis Woodruff. Y durante esta gira europea, cuando tocaron en Düsseldorf, la banda tuvo un enfrentamiento en un local que acabó con una pelea y Tony Iommi y Albert Chapman acabaron en el calabozo. Y poco después de terminar la gira europea, para más accidentes, Ozzy tuvo un accidente de moto, lo que provocó que tuvieran que cancelar algunos conciertos que iban a dar tanto en UK como en Estados Unidos. Sabotage tiene una duración de 43 minutos y 44 segundos y todas las canciones, como viene siendo habitual, han sido escritas o están acreditadas a los 4 de Aston: Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne y Bill Ward. Vamos con las canciones. Esta es la primera canción. Al loro con cómo entra ahora la guitarra de Iommi, mirad. Ahí. Toma ahí. Esa guitarra. Mola mucho. Bueno, esta es la canción Hole in the Sky. Estoy mirando a través de un agujero en el cielo.
Y no veo ningún lugar más allá de los ojos de la mentira. Estoy cerca al final de la línea y vivo fácil donde el sol no brilla. Una letra curiosa que igual hace referencia a Patrick Meehan o no. El riff es constante, pero hay varias guitarras a la vez funcionando por ambos canales. Y lo que parece que es una canción en la que Ozzy también tiene mucha distorsión, y me he dado cuenta recientemente que la mayoría de las canciones de Ozzy, sobre todo de su carrera en solitario, tienen ese efecto delay en su voz, como si cantara con un megáfono. Atención a esto. Batería de Bill Ward. Toma ahí el delay. La batería jugando con los platillos. Agujero en el cielo, puerta al cielo. La canción es repetitiva, es una canción como muy pesada. Maneja un poco los platillos Bill Ward de una forma para crear un ambiente total y ganar mucho espacio musical. Y el riff es un riff habitual de Iommi que podíamos encontrar perfectamente en Sabbath Bloody Sabbath. La letra de Geezer Butler sigue siendo poética y yo creo que la voz de Ozzy aquí está muy conseguida. Volvemos. Parte interesante. Madre mía, Ozzy cómo lo peta. La verdad es que esta canción, sabiendo lo que ha pasado este mes... ¡Buah! ¡Yeah! Esta parte es interesante. Mirad, dos guitarras haciendo los solos por ambos canales. Toma ahí. Diferentes solos, muy al estilo Mike Oldfield, como veíamos en Sabbath Bloody Sabbath. Madre mía. Normal que a Iommi le costara tanto tiempo acabar sus partes. Esto es muy Jimmy Page. Toma, y otra vez, Led Zeppelin. ¿Quizás se copiaban unos a otros o qué? He visto los perros de la guerra disfrutando de sus festines. Ahora vivo de los beneficios del crimen. Desde luego hay pequeñas pullas a Patrick Meehan en todo el disco, en las letras, ya sean de Geezer Butler o de Ozzy Osbourne. Bueno, y atención porque esta canción tiene un corte ahora súper abrupto, que yo siempre he pensado que debe ser un fallo y que quizá lo hicieron aposta para que todos flipáramos y que pensáramos que aquí hay un fallo técnico. Y es que la forma que van a enlazar con la siguiente canción no se entiende. Mirad. No os engaño, no he hecho ningún corte, era así. Y entramos en la canción número 2, Don't Start Too Late. Una canción instrumental, acústica con muchas guitarras, muy cortita, no es la gran instrumental del disco, y que va a servir de preludio a Symptom of the Universe. Mola y tiene una historia interesante, y es que esta canción está dedicada al técnico de grabación del disco, David Harris. Quedaros con este nombre que luego os contaré por qué David Harris se le dedicó esta canción. Y de forma abrupta también empalmamos con la canción 3, Symptom of the Universe. Mirad. De una forma un poco más conseguida, con este riff que va a ser la estructura básica de la canción. Y vamos a entrar con la batería de Bill Ward en 3, 2, 1. ¡Puma! La batería aquí está jugando con los platillos a unos niveles. Y mirad esta parte. Esto puede ser progresivo. Toma ahí. Toma, toma. Joder, Bill Ward. Y eso que estaba malito, Mirad. ¡Pen! Esta parte igual es lo que recuerda un poco al thrash metal más de Metallica. Pero esta canción, sobre todo al final, vais a ver esas cosas progresivas que podía tener Dream Theater más adelante. Madre mía, Ozzy Osbourne aquí. Toma ahí. Madre mía.
síntoma del universo está escrito en tus ojos. Yeah. Aquí Ozzy canta que flipas. Vamos ahí. Volvemos al principio. Es un riff sencillo, pero está doblado por muchas guitarras en los dos canales. El padre de la creación me llevó fuera de mi tumba robada. La letra de Geezer es brutal, ¿eh? Posiblemente mi canción favorita del disco, ¿eh? Atención que viene la parte metal progresivo. Y también incluso, sí, un poco el estilo Metallica. Mirad esto. Esto es muy de Metallica. Sobre todo de los Metallica noventeros, ochenteros, los dos. Vamos creando un poquito de tensión. Para esto. Madre mía, esta canción está muy conseguida. Sobre todo la batería de Bill Ward, es que se luce, ¿eh? Se luce. Por cierto, no hemos hablado de Bill Ward en el concierto de julio. Y es que el hombre actuó sin camiseta y hubo un poco de mofa porque se parecía a Gollum. Y eso es lo que dijo el propio Tony Iommi. Bueno, la letra de Geezer es poética, pero también es un poco incomprensible. Cuando nuestro amor ruede fuera en los cielos eternos, el síntoma del universo, el amor que nunca muere. Rarísima, no sabemos a qué se está refiriendo. Igual es un poco místico. Atención a esta parte. Otra vez el riff de Metallica. Y esta, como es una canción larga, vamos a encontrar ahora la parte más progresiva. Una canción que dura 6 minutos 29 segundos, pero no es la más larga del disco, ¿eh? Toma ahí. Esto es super James Hetfield. O quizá James Hetfield es super esto. ¡Atención! Nos venimos arriba. Cambio de ritmo total y de tiempo. Esto es súper progresivo. Toma, toma. Y atención aquí. Vaya solaco. Un solo muy Iommi, muy agudo. Por ambos canales. Madre mía. Atención a esto. Esta canción tiene mogollón de puntos importantes. Bajamos y subimos. Cambio total de canción. Atención. Seguimos en Symptom of the Universe. Esta parte surgió como una jam de improvisación una vez que habían acabado la canción, que era lo anterior. Decidieron seguir un poquito haciendo improvisación con este riff de Iommi y añadiendo capas de guitarra acústica por todas partes. Sí, aquí está sublime. Disfrutar de esta voz que la hemos perdido para siempre este mes de julio. Madre mía, yo siempre pensé que los agudos de Ozzy no eran mi rollo, pero después de estos podcasts, qué buen cantante era Ozzy. Esta parte totalmente improvisada, intentando alargar la canción al máximo, cosa que luego no pasaría con la siguiente, con Megalomanía, que tendrían que cortar porque se hizo muy larga. Symptom of the Universe es una canción que han versionado muchos grupos, y en los 90 el grupo Helmet, un grupo de rock alternativo que a mí me molaban bastante, cuyo mayor éxito estaba en el San Andreas, hicieron una versión de esta canción. Y yo tuve la suerte hace poco de verles en directo y verles tocar esta canción, Symptom of the Universe. Evidentemente, Helmet, un grupo de guitarra, bajo, batería, no metieron
esta última parte. Cortaron mucho antes de llegar a esto. Una parte muy florida, muy luminosa, como le gusta a Yomi, y que termina con un fade out tramposo. Toma ahí, toma fade out. Y además no se entiende porque ahora directamente sin fading vamos a pasar al corte 4, a Megalomanía. Mirad. Aquí también hay muchas capas de cosas. Aquí está el Mellotron muy bajito. La guitarra de Yomi por el canal derecho y Bill Ward haciendo cosas con los platillos. Y Ozzy Osbourne, ay. Esta canción es un temazo también, ¿eh? Pero tarda en entrar. Me he ocultado a mí mismo dentro de las sombras. La sinfonía silenciosa que tocamos dentro de su juego. Los ecos de mi cuerpo, en los sueños de mi alma, hay algo dentro de mí que no puedo controlar. Vamos allá. ¿A dónde voy a correr ahora? La broma está dentro de mí. No hay simpatía, Dios está enfermo. Sí, yeah. ¿Por qué no simplemente te vas de mi vida? ¿Por qué no te vas de mi vida ahora? ¿Por qué no todo el mundo me deja solo ahora? ¿Por qué no me dejáis solo ahora? Yeah. Atención aquí, mirad. Volvemos a la intro del principio. Ya os digo que esta canción es chula. Dura 9 minutos 41 segundos. Pero esta parte inicial despista bastante de lo que luego va a ser el temazo. Obsesionado con fantasía. Poseído con mis esquemas. Mezclo la realidad con pseudosueños de Dios. El fantasma de la violencia fue algo que yo vi y vendí mi alma para ser el humano obsceno. La verdad es que la letra yo creo que va dirigida a Patrick Meehan totalmente. ¿Cómo puede ser que este veneno sea el sueño de mi alma? Bueno, y esto es un poco repetitivo en el sentido de la intro. Os voy a llevar a la parte en la que esto cambia totalmente. Un poco de piano por ahí abajo de Tony Iommi. Más un poquito al estilo clavecín. Y vamos para allá, cencerro. Toma ahí. Aquí está. Este riff. Lo estáis gozando y lo sabéis. Vamos todos juntos. Toma ya. Toma ahí, cómo ha subido eso. Ese es un riff muy hard rock, pero funciona muy bien, ¿eh? Madre mía, Ozzy. ¿Cómo canta en este disco Ozzy? Posiblemente por toda la rabia acumulada contra Meehan. El solo de Tony Iommi acompañando la voz de Ozzy por el canal izquierdo. Y unos coros que son seguramente de Ozzy. Este es un poquito más popero, pero el cencerro nos avisa. Volvemos. Riff de Tony. Toma ahí. Pícame. Y ahora la canción se va a venir muy, muy arriba hasta su final. Y solo vamos por la mitad de la canción, ¿eh? Vamos para allá.
Otra vez aquí. Parece como que Tony Iommi quiere acentuar estas frases con su guitarra. Son importantes, ¿eh? El estribillo quizá es menos conseguido o me saca un poco más del estilo de la canción. Madre mía, distorsión por aquí. Ahora viene la parte guapa. Toma ahí. Os avanzo un poquito. Es una canción que si hubiéramos quitado la parte inicial, que era un poco como intro y un poco extraña, y hubiéramos funcionado solo con este riff, tendríamos ya, vamos, un temazo. Pero ya sabemos que Black Sabbath son bastante fans de en una sola canción meter varias canciones, o varios estilos, o varias estructuras diferentes. Venga, vamos a por lo último. Free. Cerramos canción. Hay muchísimas capas de distorsión del riff de Iommi. Madre mía, o sí. Ahí, la distorsión a tope. Wow, wow, wow. Es una distorsión de efecto. Y Ozzy también, con delay. Y ahora mirad cómo crece. El Mellotron subiendo. Es un Mellotron muy de estilo de Led Zeppelin, para crear tensioncita. Bueno, la canción es evidente que refleja todo el odio y todo el rencor que tenían hacia Meehan, no solo en la letra, sino en la propia canción, que es de las más rabiosas del disco. Y yo diría incluso de las más rabiosas de su carrera. Con mucho odio en todos los sonidos. Es algo muy personal, pero ahí está. Y como decía, la canción se hizo demasiado larga y no sabían cómo terminarla. Así que tuvieron que hacer un fade out, de nuevo, muy tramposo. Y es tramposo porque realmente esto lo metieron para poder conseguir ese fade out. Y así terminaba la cara A de Sabotage. Un final increíble. Y es que estamos perdiendo un poco con el tema de la música en streaming. Creo que alguna vez ya lo he comentado. Todo ese tema de finales de disco. Y es que estaba todo muy pensado qué canción finalizaba la cara A y qué canción abría la cara B. Y en este caso la canción que abre la cara B es Threat of It All. Una intro muy sabbatiana, pero también muy heavy metalera. Aquí está. El platillo de Bill Ward. Ahí, ping, ping, ping. Muy bien tocado, ¿eh?
Esta canción tuvo muchos problemas técnicos y ahora os contaré por qué. Bueno, muchos no, tuvo uno principalmente. Toma ahí. ¿Cómo sube el solo? Esta canción tiene muchas acústicas también, ¿eh? Que eso lo veíamos mucho en Sabbath Bloody Sabbath. Meter acústicas y desaparecer las eléctricas. Aquí solo está la eléctrica del solo. Bueno, a lo mejor algún deje de riff por ahí detrás. Toma. Yeah. Madre mía. Ahí, esas palmas ahí, otra vez. Papán. Otra vez, papán. Papán. Bueno, la cagada de esta canción fue que el técnico David Harris, que ya lo habíamos contado en la canción Don't Start Too Late, que está dedicada a él, principalmente porque con esta canción, con Thrill of It All, como la canción no acababa de terminar, se fueron a casa, la dejaron en la mezcla y luego el técnico debió cometer algún error que hizo que esa propia mezcla la usaran para grabar luego encima otra canción diferente. Y eso hizo que cuando el grupo volvió al estudio al día siguiente se encontraron con que todo lo que habían grabado se había convertido en un coro diferente porque habría grabado otra persona encima. Y eso hizo que tuvieran que grabar la canción otra vez desde el principio y eso es lo que estamos escuchando ahora. Esto suena un poco Rainbow, ¿no? Y mirad cómo cambiamos. Mucha sintetización. Ahí subiendo. Subiendo poco a poco. Y esto no es Rick Wakeman, ¿eh? Esto es Tony Iommi. Cambiamos la canción totalmente. Mucho más luminosa. Sintetización. Oh yeah. Esos efectos que ya sonaban en Sabbath Bloody Sabbath un poco más espaciales, no es raro porque en los 70 todos los grupos de rock, hard rock o heavy metal pretendían un poco copiar lo que se hacía en el otro gran género del momento, que era el rock progresivo. A tope esto, mirad. Esta canción, que abría la cara B del disco, va a recuperar un poco el estilo sabbatiano con estos solos que son característicos. Mira otra vez. Súper agudo. Pero también va a inaugurar la cara B, que va a tener un poquito más de experimentación en el sentido progresivo de la palabra. Y vamos a encontrarnos cosas bastante locas en comparación con la cara A, que era más ruda, más cruda, más metalera. Bueno, lo gracioso es el problemón que tuvo David Harris, que no solo acabaría sentenciado para siempre como un técnico que cometió un fallo muy grande, al dedicarle el título de la canción Don't Start Too Late, que básicamente dice no empieces tan tarde, haciendo referencia a ese problema que tuvo, sino que en los créditos oficiales del disco aparece figurando como el técnico saboteador. David Harris
Take Operator and Saboteur. Pobre hombre, metió la pata y pasó a la historia como el hombre que casi borra una canción de Black Sabbath. Bueno, casi no, que borró una canción de Black Sabbath. Quizá el problema hubiera sido si no hubieran conseguido volver a grabarla nunca. Y vamos con la instrumental importante del disco, que es Superstar. Esta canción fue compuesta por Tony Iommi en su casa simplemente con este riff de guitarra, mirad cómo mola. Y luego Tony Iommi se puso a jugar con su sintetizador para hacer efectos corales y pensó que le había quedado una canción bastante chula. Pero el caso es que no se conformó con eso. Tony Iommi pensó que si quería que la canción quedara realmente bien, debía incorporar un coro real y no un coro creado con una capa de sintetización. Así que regresó al estudio y buscó la ayuda de una orquesta de coro para poder grabar esta canción. Superstars funciona un poco así, un riff y un coro. Y este coro es el de la Filarmónica de Londres, que fue dirigida de nuevo por Will Malone. Y como dato anecdótico, con diferenciaciones entre orquestas, conviene resaltar la diferencia entre lo que es una orquesta filarmónica, que proviene del griego, de amantes de la música, y una orquesta sinfónica, que se supone que es la formada por profesionales de varios lugares del mundo. La sinfónica es un poco la que siempre ha funcionado como una orquesta profesional, aunque ahora ya no sea tan así. En cambio, la filarmónica, sin despreciar su calidad, suele ser formada por músicos más locales y algunas veces por músicos que no son profesionales. Así que cuando veáis Filarmónica de Viena, Sinfónica de Kandanchu, pues ya sabéis un poco la diferencia. ...40 personas formaron el coro de esta canción. Y además acompañadas por una arpista de 86 años... ya que Tony Iommi quería tocar la arpa, pero no se atrevía. Llamó a esta señora, mirad cómo suena. Hemos oído antes ahí un poco la arpa, otra vez. Ahí está la arpa. Ahí otra vez. Al parecer Tony Iommi la única indicación que le dio al arpista fue que quería que hiciera como un sonido de din-don. Y la arpista le hizo maravillas con su arpa de no sé cuántas cuerdas. Otra vez ahí. Esto suena un poco como la banda sonora de Conan el Bárbaro, ¿no? Sí, bastante parecido a la banda sonora de Conan. Y el hecho de que Ozzy no cante no es porque no estuviera pensado que cantara. Aunque la canción iba a ser con un coro, contaban con Ozzy para meter su voz. Pero Ozzy, cuando llegó al estudio y vio a estas 40 personas cantando, se acobardó o decidió que no iba a poder competir con ello y no incorporó su voz a la mezcla final. No sabemos si de forma acertada o errónea, porque nunca lo podremos descubrir ya. Esta canción se cierra con un fade out y vamos enseguida a escuchar el single del disco, And I Going Insane Radio. Toma ahí, sintetización a tope. Aquí se nota mucho el progresivo, pero llevado al pop, yo creo. El solo de Iommi por el canal derecho, el sintetizador por el canal izquierdo. Y la voz de Ozzy, un poco rara. Todo el mundo me mira, me siento paranoico por dentro. La verdad es que la canción es chula por la frase de me estoy volviendo un enfermo. I'm going insane.
Decirme, gente, me estoy volviendo un enfermo. Enfermo en el sentido más mental, yo creo. O loco. La batería de Bill Ward ahí haciendo un poquito de redobles y jugando con los cascabeles. Otra vez el principio. Todos los días me siento y pienso cómo mi vida debería ser. Ahora me siento como bajo tierra. Ahora mi vida es difícil de ver. Bueno, la canción no funcionó nada en listas como single y es de las más olvidables de la banda, aun a pesar de que el verso del estribillo sea como una especie de mantra que puede repetir Ozzy en su propia experiencia vital. Y que de hecho creo que lo ha hecho bastante. Atención a esta guitarra. Con un efecto de distorsión tochísimo. La batería de Bill Ward está en modo como marcha militar. Y el bajo, que aquí en este disco está bastante desaparecido a mi juicio, o al menos no lo hemos destacado mucho hasta ahora, está todo el rato muy rollo Iron Maiden quizá, ¿eh? Para mi gusto, y como todo lo que digo y analizo aquí es mi opinión personal, es posiblemente la canción más floja del disco, si obviamos la anterior, que aunque había un coro muy chulo, a mí no me parecía una canción muy redonda. Lo realmente conseguido de esta canción, que los Sabbath son muy buenos en ello, es que van a conseguir empalmar de forma muy buena con la última canción del disco, The Grid, La Orden Judicial, que esa es la que vamos a ver ahí el sentimiento que luego el grunge recuperaría con su sonido. Sonidos de gente very crazy en varios canales. Muy crazy todo. Ajá, y ahora empalmamos. Mirad. Ya hemos empezado The Grid. La canción que escribió Ozzy, la letra entera, reflejando toda su rabia hacia Patrick Meehan. Todo muy siniestro, ¿eh? El bajo de Geezer muy suave. Podrían haberlo subido un poco para apreciarlo más porque mola. Haciendo muchos efectos. Y ahora empezamos la canción. Mirad. Joder, Ozzy Osbourne. Toma ahí. ¿Qué tipo de persona crees que eres? Otro bromista con que el rock and roll empezó contigo. Solo contigo. Cuánta rabia aquí, ¿eh? Atención a este verso. Desearía haber puesto fin a mi guerra contigo.
Eres metal, eres un hombre. Tú cambiaste en vida desde que llegaste. Las mujeres cavan oro para ti. Otra vez el bajo de Geezer. Y algunos efectos. Esta canción es muy chula. Es muy chula porque juega con el contraste, que en eso Black Sabbath son unos genios, y con momentos aquí más tranquilos para subir en lo que hemos escuchado antes, que era el verso de Ozzy, con toda esa rabia, y que Ozzy además está cantando en un registro mucho menos agudo de lo normal, como más punk. Mirad. Me compraste y me vendiste con tus palabras mentirosas. Un padre venenoso que ha envenenado a su hijo. Ese eres tú. Sí, tú. La verdad es que la letra es totalmente un ajuste de cuentas de Ozzy hacia su ex-manager. Y no me extraña toda esta rabia si atendemos a que, según Gentle Giant, lo primero que hizo Ozzy cuando se enteró de que le estaban robando a él y a sus compañeros fue lanzarle hacia la pared una botella de whisky que no se rompen a la primera, como para crear ese efecto de rabia hacia su manager. Atención. ¿Eres Satán? ¿Eres un hombre? Toma ahí. Cambio total. Vamos al riff. Subiendo. Dos riffs, dos guitarras. Rats. Gatos y ratas. Hay una voz corista por aquí. Otra vez. Rats. La guitarra de Iommi aquí está lúcida, ¿eh? Esta canción es tan buena y tiene tantos cambios de cosas que vamos a escucharlas, y que es muy mala elección para poder hacer el cierre del episodio. Porque mirad, aquí está. Esto me recuerda muchísimo a los primeros Nirvana. Kurt Cobain total. Mirad. Cambio. Una cara de sonrisa significa un mundo para mí. Tan cansado de la tristeza y la miseria. Toma aquí el clavicordio. Estos momentos que tanto le gustan a Tony Iommi incluir, jugando con lo de las luces y sombras. Lástima que en los discos posteriores de Tony Iommi al mando de la banda no se note tanto, ¿eh? O al menos eso pienso. Me voy a atrever a hacer el cierre del episodio. Simplemente resumir y concluir que Sabotage posiblemente, y muchos fans así lo afirman, es el disco final de unos Black Sabbath en estado de gracia que ya no volverían hasta la llegada de Ronnie James Dio. Tengo que reconocer que Technical Ecstasy y Never Say Die, los dos discos siguientes a Sabotage, no los he escuchado tan a tope como para poder adelantar si merecen la pena o no. Yo creo que sí, porque siempre merece la pena escuchar a Ozzy, y más en estos días sombríos. Pero Sabotage, junto con Sabbath Bloody Sabbath, quizá mantiene esa esencia de los Sabbath experimentales y aún así rudos. Yo considero que la culmen artística a nivel de metal es Master of Reality, y que a partir de volumen 4 se fue perdiendo, pero Sabotage es un buen ejemplo de cómo recuperar lo metalero que habíamos dejado un poco de lado en Sabbath Bloody Sabbath, en algunos aspectos, no en todos. Siguen jugando con lo progresivo, con incluir capas de sintetización y efectos, y hay canciones que pueden ser más erráticas, como las que ya hemos reseñado,
o que sobre todo en la cara B puede que no encajen tanto y que busquen un público un poco más comercial como hacían en Sabbath Bloody Sabbath. Pero la primera cara, la cara A del disco de Sabotage, es sublime y canciones como Symptom of the Universe, Hole in the Sky o Megalomania son temazos, incluyendo esta última que cierra el disco de forma exquisita. Y de nuevo tenemos un disco que genera una ramificación más del metal, que es el prog metal, sino también el thrash metal con la canción Symptom of the Universe. Un disco para la historia y donde una de las cosas más reseñables es todo el salseo que hemos comentado de cómo se gestó y en qué condiciones estaba la banda cuando llegó este año 1975 y se encontró de bruces con su sabotaje personal. Vamos a cerrar el episodio como se merece y mandar a la mierda a Patrick Meehan. Toma ahí. Espero que hayas disfrutado mucho como yo lo he hecho. Y nos veremos dentro de muy poco tiempo para hablar del siguiente disco de Black Sabbath. Mientras tanto y como siempre, sed felices y disfrutar con la música mientras podáis. Un abrazo.